Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Espero que todos estén teniendo un día fantástico, y si no es así, bueno, espero que este vídeo les levante un poquito el ánimo. Hoy vamos a hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, las series turcas. Sí, esas historias llenas de drama, romance, intriga y paisajes impresionantes que nos tienen enganchados de principio a fin. Pero no cualquier serie turca, sino las que podemos disfrutar dobladas al español y con todos sus capítulos disponibles. Sabemos que a veces es un poco complicado encontrar dónde ver estas joyitas, ya sea por temas de derechos, regiones o simplemente porque no están fácilmente accesibles en las plataformas de streaming convencionales. Así que hoy me he tomado la tarea de investigar, bucear en internet y recopilar información para traerles lo mejor de lo mejor en cuanto a series turcas dobladas al español, lo más importante, donde pueden verlas completas. Antes de que me sumerja de lleno en este mundo de telenovelitas turcas, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las recomendaciones de series y películas, y si quieren estar al tanto de las últimas novedades, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y me ayudarán un montón a seguir creando contenido que les encante. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán de nada. Ahora sí, preparémonos una taza de té, acomódense en el sofá y adentrémonos en el fascinante mundo de las series turcas dobladas al español. Vamos a empezar con una que, si son fans de este género, seguramente ya conocen, Erkenci-Kuş, también conocida como Pájaro Soñador. Esta serie es una comedia romántica deliciosa que sigue la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el hijo del dueño de la empresa. La química entre los protagonistas es innegable, la historia es divertida y refrescante, y los paisajes de Estambul son simplemente espectaculares. Lo mejor de todo es que pueden encontrar Erkenci-Kuş completa y doblada al español en varias plataformas de streaming, algunas de pago y otras, bueno, digamos que con un poco de búsqueda en internet. Les recomiendo que investiguen un poco porque vale la pena. Pero hablemos un poquito más a fondo de Erkenci-Kuş. Esta serie no solo es un deleite visual, sino que también es una bocanada de aire fresco en el saturado mundo de las comedias románticas. Sanem, interpretada por la talentosísima Demet Özdemir, es un personaje entrañable desde el primer momento. Su espíritu libre, su torpeza adorable y sus sueños de convertirse en escritora nos hacen conectar con ella inmediatamente. Y Can, interpretado por el carismático Can Yaman, es el hombre ideal, guapo, aventurero, apasionado y sobre todo con un gran corazón. La trama de Erkenci-Kuş es relativamente sencilla, pero está llena de momentos divertidos, románticos y emocionantes. Los enredos amorosos, las situaciones cómicas y los obstáculos que deben superar Sanem y Can para estar juntos nos mantienen enganchados a la pantalla. Pero más allá de la historia de amor principal, la serie también explora temas como la familia, la amistad, la ambición y la importancia de seguir nuestros sueños. Otro punto fuerte de Erkenci-Kuş es su ambientación. Estambul se convierte en un personaje más de la serie, con sus calles llenas de vida, sus mercados bulliciosos, sus impresionantes mezquitas y sus vistas panorámicas del Bósforo. La serie nos muestra la belleza y el encanto de esta ciudad milenaria, y nos invita a soñar con recorrer sus calles y descubrir sus secretos. Si están buscando una serie para reír, suspirar y enamorarse, Erkenci-Kuş es una excelente opción. No se arrepentirán de darle una oportunidad. Otra serie que no puede faltar en esta lista es Karasevda, o Amor Eterno. Prepárense para un torbellino de emociones con esta historia de amor imposible entre Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una chica rica obligada a casarse con otro hombre. Karasevda es un drama intenso con giros inesperados y personajes complejos que los mantendrán al borde del asiento. La actuación es impecable, la música es preciosa y la trama te atrapa desde el primer capítulo. Al igual que Erkenci-Kuş, encontrar Karasevda completa y doblada al español requiere un poco de investigación, pero les aseguro que no se arrepentirán. Es una de esas series que te marcan. Karasevda es mucho más que un simple melodrama. Es una historia de amor que trasciende las barreras sociales, las ambiciones personales y las intrigas familiares. Kemal, interpretado por Burak Özçivit, es un ingeniero de minas idealista y apasionado que se enamora perdidamente de Nihan, interpretada por Neslihan Atagul,
una joven artista sensible y rebelde que vive en un mundo de lujos y privilegios. Su amor es puro y sincero, pero se ve truncado por las circunstancias de la vida. Nian se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y despiadado que está obsesionado con ella. Kemal, devastado por la traición, decide alejarse de Estambul y concentrarse en su carrera. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre rico y poderoso, decidido a vengarse de Emir y a recuperar a Nian. Sin embargo, el destino tiene otros planes para ellos, y su amor se verá puesto a prueba una y otra vez. Kara Sevda es una serie que te hace reflexionar sobre el amor, la venganza, el sacrificio y la importancia de luchar por lo que uno cree. La trama está llena de giros inesperados que te mantienen en vilo hasta el final. La música es preciosa y acompaña a la perfección cada momento de la historia. Y las actuaciones son impecables, especialmente las de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, que logran transmitir toda la intensidad y la complejidad de sus personajes. Si están buscando una serie que les haga reír, llorar y reflexionar, Kara Sevda es una excelente opción. Prepárense para un viaje emocional inolvidable. Ahora, si buscan algo un poco más histórico, les recomiendo Muhteşem Yzyl o El siglo magnífico. Esta serie narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera. El siglo magnífico es una superproducción con un vestuario impresionante, escenarios lujosos y una historia llena de intrigas palaciegas, batallas y romances prohibidos. Es una serie que te transporta a otro mundo y te permite aprender sobre la historia otomana de una manera entretenida. También pueden encontrar esta serie completa y doblada al español en varias plataformas, así que no duden en buscarla. El siglo magnífico es una serie épica que te sumerge en el fascinante mundo del Imperio Otomano. La serie narra la vida de Suleimán el Magnífico, un sultán visionario y ambicioso que llevó al imperio a su máximo esplendor. Pero más allá de las conquistas militares y los logros políticos, la serie se centra en la vida personal de Suleimán y en su relación con Hürrem Sultán, una esclava de origen ucraniano que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. Hürrem es un personaje fascinante y complejo. Es inteligente, ambiciosa, astuta y capaz de hacer cualquier cosa para proteger a su familia y asegurar su posición en el palacio. Su relación con Suleimán es una mezcla de amor, deseo, poder y manipulación. El siglo magnífico es una serie que te muestra el lado oscuro del poder, la crueldad de la guerra y la complejidad de las relaciones humanas. La trama está llena de intrigas palaciegas, traiciones, asesinatos y romances prohibidos. El vestuario es impresionante y refleja la riqueza y el esplendor del Imperio Otomano. Los escenarios son lujosos y recrean a la perfección el ambiente del palacio. Y las actuaciones son impecables, especialmente las de Ali Tergenk, que interpreta a Suleimán, y Mary Muzerli, que interpreta a Hürrem. Si están buscando una serie histórica que les enganche desde el primer capítulo, El siglo magnífico es una excelente opción. Prepárense para un viaje en el tiempo que les dejará sin aliento. Otra opción fantástica, y esta es más fácil de encontrar en plataformas populares, es Dirilis, Ertuğrul, Öresürekçen, Ertuğrul. Esta serie histórica de acción se centra en la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Es una historia de valentía, honor y fe con batallas épicas, personajes carismáticos y una trama que te mantiene pegado a la pantalla. Dirilis, Ertuğrul es una serie larga, pero cada capítulo está lleno de acción y suspense. Si les gustan las series históricas con un toque de aventura, esta es para ustedes. Además tiene varias temporadas, así que tendrán para entretenerse durante un buen tiempo. Dirilis, Ertuğrul es una serie que te transporta a la época de la fundación del Imperio Otomano. La serie narra la vida de Ertuğrul Gazi, un guerrero turco que lidera a su tribu en busca de una nueva tierra donde establecerse y luchar por su libertad. Ertuğrul es un personaje heroico y carismático. Es valiente, justo, honorable y profundamente religioso. Su fe en Alá le da la fuerza para superar cualquier obstáculo y luchar contra cualquier enemigo. Dirilis, Ertuğrul es una serie que te muestra la importancia de la fe, la lealtad y el sacrificio. La trama está llena de batallas épicas, intrigas políticas y romances prohibidos. Los personajes son complejos y están bien desarrollados. Y la ambientación es impresionante con paisajes desérticos, castillos medievales y vestuario de época.
Si están buscando una serie histórica que les inspire y les haga reflexionar sobre el significado de la vida, Dirilis, Ertuğrul, es una excelente opción. Prepárense para un viaje épico que les dejará marcados. No puedo dejar de mencionar Aşk Laftan Anlamaz o El amor no entiende de palabras. Esta es otra comedia romántica encantadora que sigue la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda, y Murat, el jefe de la empresa, que es un hombre frío y distante. Por supuesto, como en toda buena comedia romántica, el amor surge entre ellos, pero no sin antes pasar por un montón de enredos y malentendidos. Aşk Laftan Anlamaz es una serie ligera y divertida, perfecta para relajarse y desconectar después de un día largo. Y por último, pero no menos importante, les recomiendo Medcezir, que es una adaptación turca de la serie estadounidense de OC. Esta serie sigue la vida de Yaman, un joven problemático que es acogido por un abogado rico y se traslada a vivir a una zona exclusiva de Estambul. Allí conoce a Mira, una chica popular y adinerada, y ambos se enamoran. Medcezir es una serie llena de drama adolescente, romance y conflictos familiares. Si les gustó de OC, seguramente disfrutarán de esta versión turca. Ahora sé que están pensando, ok, todo esto suena genial, pero ¿dónde puedo ver estas series dobladas al español y completas? Como les dije al principio, la respuesta no es tan sencilla como ir a Netflix y encontrarlas todas. Sin embargo, existen varias opciones. En primer lugar, pueden buscar en plataformas de streaming de pago que se especializan en contenido internacional. Algunas de estas plataformas tienen acuerdos con productoras turcas y ofrecen algunas de estas series dobladas al español. Les recomiendo que investiguen un poco y comparen precios y catálogos antes de suscribirse a alguna. En segundo lugar, pueden buscar en Internet. Hay muchas páginas web y canales de YouTube que ofrecen series turcas dobladas al español de forma gratuita. Sin embargo, tengan cuidado con la calidad del vídeo, los subtítulos y los anuncios. Algunas de estas páginas pueden ser poco seguras, así que les recomiendo que utilicen un antivirus y que no descarguen nada sospechoso. En tercer lugar, pueden buscar en grupos de Facebook y foros de Internet dedicados a las series turcas. En estos grupos y foros, los fans suelen compartir enlaces a páginas web y canales de YouTube, donde se pueden ver las series dobladas al español. Además, pueden pedir recomendaciones y consejos a otros fans. Y por último, pueden esperar a que alguna plataforma de streaming popular como Netflix o Amazon Prime Video adquiera los derechos de estas series y las ofrezca en su catálogo. A veces estas plataformas añaden nuevas series turcas a su catálogo, así que estén atentos. Recuerden que independientemente de dónde decidan ver estas series, es importante apoyar a la industria audiovisual turca comprando los DVDs o suscribiéndose a plataformas de streaming legales. Así estarán contribuyendo a que se sigan produciendo series de calidad como las que les he recomendado hoy. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya sido útil y que hayan descubierto alguna serie turca nueva que les llame la atención. En resumen, hoy hemos hablado de algunas de las mejores series turcas que pueden encontrar dobladas al español y completas, como Erkencikus Karasebda, El siglo magnífico Dirilis, Ertuğrul, Aşk Laftan Anlamaz y Medcezir. También hemos visto dónde pueden ver estas series, ya sea en plataformas de streaming de pago, en Internet, en grupos de Facebook o en foros de Internet. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido. Ahora me gustaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. ¿Han visto alguna de las que he mencionado hoy? ¿Qué otras series turcas me recomiendan? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Me ayudarán un montón. También pueden seguirme en mis redes sociales, donde comparto más contenido sobre series y películas. Los enlaces están en la descripción del vídeo. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.